Vamos con la siguiente ley, que es la ecuación de estado o de gases ideales. Bueno, en esta ecuación de estado nos dan la siguiente fórmula, que es P por V igual a N por R por T. Yo esta me la aprendí como pavo igual a ratón. Pero bueno, de esta fórmula se compone de presión, que es en atm, es en atmósferas, de volumen, que el volumen es en litros, de N, que N son las moles, de R, que R es esto de acá, ¿cómo describirlo? Es una constante, que se llama constante de Raúl, y siempre es el mismo valor, que es este 0.082 atm por litro sobre mol por Kelvin. Siempre va a ser lo mismo en la constante de Raúl. Y por último, temperatura, que están en Kelvin. Y bueno, pues nos dan un ejercicio que pues vamos a hacerlo. Nos dice, un gas tiene una presión de 2370 mmHg. Entonces pues colocamos aquí de una vez presión es igual a 2370 mmHg de mercurio, con un volumen, ya tenemos volumen de 2800 mililitros. 2800 mililitros. Y temperatura de menos 45 grados centígrados. La temperatura de menos 45 grados centígrados. ¿Cuántas moles habían de gas? Entonces necesitamos hallar son las moles, que es la incógnita. Pues primero que todo tenemos que convertir, eh, pues como había dicho anteriormente, la presión tiene que estar en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros, está en mililitros acá, la temperatura tiene que estar en Kelvin, aquí están en grados centígrados. Entonces tenemos que hacer conversiones. Entonces pues vamos a hacerla súper rápido con reglas de 3 y con esta tablita de acá. Entonces, para pasar mmHg a atmósferas, una regla de 3, un atm, una atmósfera, que aquí dice una atmósfera equivale a 760 mmHg. Entonces 760 mmHg. Entonces si tenemos 2370 Hg, ¿cuánto nos da? Es una regla de 3. Estos dos se multiplican. Estos dos se multiplican y este divide porque está diagonal a la x. Entonces pues nos daría 3.11. 3.11. ¿11 qué? Como mmHg y mmHg están repetidos, pues se cancelan y daría atmósferas. ATM. Ahora sí, vamos con los mililitros, pasarlos a litros. Es muy fácil, porque los litros equivalen a 1000. Entonces, pues simplemente se divide 2800 entre 1000, que nos daría 2.8. O sea, vamos a una regla de 3 para explicarlo mejor. Tenemos 2008, bueno, ¿cómo lo explico? Eh, un litro, un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces si tenemos 2800 mililitros, ¿cuánto nos da acá de litros? Se multiplican estos dos y se divide entre 1000. Es muy fácil. 2800 por 1, pues 2800. Y se divide entre 1000, que nos daría 2.8. 2.8, ¿qué? Litros, porque hay mililitros y mililitros se cancelan y quedaría litros. Y por último, pues los Kelvin. Aquí nos dice en la tablita que Kelvin, para pasar grados centígrados a Kelvin solo se suman 273. Entonces pues sumamos menos 45 y colocamos menos 45 más 273 Kelvin. Hacemos la suma y eso nos daría 228. ¿228 qué? Pues Kelvin. Ahí ya tenemos los datos y con esos datos ya podemos hallar las moles. ¿Con qué fórmula? Con la que tenemos acá.
Entonces pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es pasar esta fórmula acá con los datos que tenemos ya acá. Entonces pues la presión son 3.11 atmósferas, 3.11 atm. ¿Por qué? Por el volumen, y el volumen es 2.8 por 2.8 litros. Eso daría igual a los moles, que es lo que tenemos que hallar, por R, que es la constante de Raúl. La constante de Raúl pues es esta de aquí. Coloquemos R y ahorita acomodamos todo. Y por la temperatura, que serían 228 Kelvin. Se me olvidó mencionar que primero que todo hay que pasar esta fórmula acá. Antes de hacer esto de acá hay que pasar la fórmula. La pasamos otra vez para abajo. P por B igual a N por R por T. Entonces tenemos que despejar N, que son los moles. Estamos hallando son los moles. Entonces pues tenemos que hacer lo siguiente. Es muy simple, porque si ven, R por T, constante de Raúl por temperatura, está multiplicando. Estos dos están multiplicando. Entonces pasan al otro lado a dividir. P por V, esto sigue igualito. Dividido, ay, la hoja se acabó. Dividido R por T. R por T. Y esto nos daría los moles. Ahora sí, ya con esto de aquí tenemos que pasar los datos, o sea, sustituir los datos, ya con los datos que tenemos acá. El dato de presión es 3.11 atm por volumen, que el volumen es 2.8 litros, dividido la constante de Raúl, que la constante de Raúl está acá, 0.082 atm por litro. Todo esto dividido mol por Kelvin y multiplicado por la temperatura, que la temperatura es 228 Kelvin. Entonces pues de una vez cancelamos Kelvin, litros, atm y atm, y lo que quería son moles, que es lo que estamos hallando. Entonces hacemos todo esto, multiplicamos primero acá, después acá. Bueno, entonces como dije, primero se multiplica esto de acá arriba, que nos daría esto de acá, y esto de acá abajo, que como vimos tiene mol. Entonces colocamos mol acá, ya hacemos la división de estos dos y nos daría el siguiente resultado, que nos daría n, que es